y damos inicio al programa Pasto Fresco con el pastor Dalmiro Salazar. Dios les bendiga. Soy el pastor Dalmiro Salazar. Bienvenidos a Pasto Fresco, un espacio para leer, estudiar, interpretar, aplicar y enseñar la palabra de Dios, con el propósito de edificar nuestra fe y de que seamos guiados al conocimiento de nuestro Dios, Salvador y Señor Jesucristo. Queremos darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos brinda y gracias a ustedes por acompañarnos y compartir con nosotros este tiempo con la palabra de Dios por su canal de YouTube, La Luz Radio. Con la ayuda de Dios, hoy, domingo 19 de septiembre de 2021, continuaremos con la serie Nuestra relación con Dios a través de Jesucristo. Les recuerdo que es una serie de 16 estudios bíblicos basados en los capítulos 5 al 8 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Hoy estaremos compartiendo el estudio número 7 de esta serie, basada en Romanos capítulo 6, versículos 12 al 14. En esta oportunidad vamos a estudiar el tema la vida al servicio de Dios. La vida al servicio de Dios. Si tiene su Biblia, puede ubicarse en Romanos capítulo 6, versículos 12 al 14. La idea central de este estudio es que el cristiano debe evidenciar obediencia a Dios en su vida diaria. Una de las cosas que Dios añade a nosotros en nuestra nueva vida en Cristo es el deseo y la necesidad que Él pone en nosotros de corresponder en obediencia a sus demandas. Vamos a ver entonces qué dice el texto bajo estudio. Romanos 6, versículo 12 dice: No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué significa? Significa que los creyentes no debemos dejar que el pecado tome control de nosotros. No debemos obedecer los malos deseos de nuestra carne. Romanos 6, versículo 13 dice: Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué significa este versículo? Significa que como creyentes no debemos poner nuestro cuerpo al servicio de las cosas malas. Debemos poner nuestras vidas al servicio de Dios, nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo, al servicio de Dios. Debemos poner nuestras vidas al servicio de las cosas buenas, al servicio de las cosas que agradan a Dios. Nuestras mentes deben producir pensamientos que agraden a Dios. Nuestro vocabulario debe ser un vocabulario que agrade al Señor. Nuestra actitud, nuestro carácter, nuestros hábitos, nuestras prioridades, todo debe estar dirigido a agradar al Señor en la medida de nuestras posibilidades. Y cuando tengamos alguna lucha, pidámosle al Señor que nos ayude y Él nos va a ayudar. Romanos 6, versículo 14 dice: Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no debe dominar sobre nosotros. Ya no estamos bajo el poder condenatorio de la ley, que más bien amarra a las personas al pecado, sino que estamos más bien bajo el poder liberador de la gracia. El Señor dice: y conoceréis la verdad, que es Jesucristo, y la verdad os hará libres. Porque el Hijo es verdaderamente libre, y los que creemos en Jesucristo llegamos a serlo también. Por lo tanto, el pecado no debe enseñorearse, controlarnos
en ninguna manera. Ahora, mis queridos hermanos y amigos, ¿qué podemos aprender de este texto de hoy? Hay dos ideas a puntualizar aquí para nuestro aprendizaje. En primer lugar, el cristiano mantiene una lucha permanente contra las cosas malas que atacan su vida. Por lo cual, es claro que aunque el pecado fue vencido por el sacrificio de Cristo, todavía acecha nuestras vidas. Pero la buena noticia es que ahora, como creyentes, no estamos bajo ese poder del pecado. Todavía tenemos una tendencia a pecar, pero ya el pecado no tiene poder sobre nosotros, poder controlador, sino que estamos ahora en Cristo Jesús bajo el dominio de la gracia mediante la fe en Jesucristo, lo que nos lleva entonces a tener, mantener y desarrollar una correcta relación con nuestro Padre Celestial. Así que el poder para vencer el pecado no está en nuestras fuerzas, ni en nuestra habilidad, ni en nuestras energías, sino en el poder de Dios que triunfó a través de Jesucristo. Sobre esta base, y solo sobre esta base, somos más que vencedores en Cristo Jesús sobre el pecado. La victoria más importante del creyente es sobre su pecado personal. Que el pecado que nos acecha, que nos asedia, no termine por imponerse, sino que la gracia que opera en nosotros nos ayude a vencer toda actitud pecaminosa que termine ofendiendo a nuestro Padre Celestial. La segunda y última idea que podemos aprender en el texto de hoy es que como cristianos debemos ocupar nuestras vidas en hacer lo que agrada a Dios. Recuerden algo, mis queridos hermanos. El Señor no bendice programas, no bendice lugares, no bendice cosas, bendice vidas. El Señor no usa programas, no usa cosas, no usa situaciones, usa vidas. Esas vidas son las de los hombres y de las mujeres rendidas al Señor Jesucristo. El Señor usa las vidas. Lo vemos en todo lo largo y ancho de las Sagradas Escrituras, cómo Él levantaba a personas que no tenían nada y que eran usadas poderosamente por Él. De tal manera que como cristianos debemos ponernos en las manos del Señor, no importa lo que tengamos, lo que seamos, sea mucho, sea poco, y el Señor nos usará para su gloria y para su honra. Por lo cual, lo que ha ocurrido en Cristo Jesús es que hemos cambiado de dueño. Antes servíamos al pecado, ahora servimos a Jesucristo mediante una vida de obediencia a Él. Recuerde, la manera más efectiva en que podemos servirle al Señor real y efectivamente, que nuestra vida comience a dar fruto, es que estemos en obediencia a las demandas del Señor. Que estudiemos y apliquemos su palabra cada día, que la incorporemos a nuestros pensamientos, a nuestro vocabulario, a nuestros hábitos. Que amemos al Señor con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y de la misma manera a nuestro prójimo, y el Señor se va a glorificar usándonos. Servimos entonces para la gloria de Dios y el bienestar de nuestros semejantes. La vida al servicio de Dios no significa que una persona necesariamente tiene que ser un misionero, un pastor, un evangelista. Significa simplemente que empieza a hacer todo lo que Dios le demanda en la palabra de Dios, y en el tiempo Dios hará con esa vida lo que tenga planificado. La vida de servicio a Dios además se puede desarrollar en la fábrica, en el hogar, en la vida cotidiana, en el ejercicio de cualquier oficio o actividad. Nuestro trabajo u oficios son parte de nuestro servicio a Dios y también a nuestro prójimo. No necesitamos ir muy lejos para servirle a Dios y para servirle a nuestro prójimo, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros hermanos en la iglesia. Tener una visión amplia de la vida y de las cosas y lugares donde nosotros estamos y que nosotros usamos. Por cierto, en todo esto, el mejor servicio que podemos hacer a nuestro prójimo
inconverso, es proclamándole el Evangelio. Y el mejor servicio que podemos hacer a nuestro prójimo hermano en Cristo es discipulándolo en el Señor. El mejor servicio entonces que podemos hacer a Dios es justamente cumplir la gran comisión de evangelizar y hacer discípulo, que es la tarea principal de cada hijo de Dios y del cuerpo de Cristo en general. Bien, finalizamos ahora, amigo, amiga, invitando a todos aquellos que de alguna manera pueden ver este programa, y yo sé y me consta que hay amigos que no conocen al Señor, pero que cada domingo ven el programa, ven Pasto Fresco y se deleitan en la palabra de Dios. Quiero hablarte a ti, amigo, amiga, que compartes con nosotros este espacio cada domingo, pero que aún no has dado tu paso para conocer a Jesús como tu Salvador. Quiero invitarte a que este día abras tu corazón al Señor y lo aceptes. Es muy sencillo. Solo tienes que depositar tu fe en Jesucristo para salvación y vida eterna. Y a partir de ese momento, pídele a Dios que te salve, que te ayude, que te guíe a una grey donde puedas recibir un pasto fresco, una palabra buena cada semana para edificar tu vida y crecer junto con otras personas que a partir de ese momento son ahora tus hermanos en Jesucristo. Recuerda lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que estamos orando por todos los que ven el programa que aún no conocen al Señor, para que Dios los dirija al Salvador y a una nueva vida en Él. De igual manera, oramos por nuestros hermanos que también comparten este espacio, para que Dios use su palabra para salvación y vida eterna. Le damos gracias a Dios y a ustedes por su atención y al Señor por ayudarnos y darnos la fuerza para hacer este programa de hoy. Y será hasta el próximo domingo. Que Dios les bendiga.